Buenos días, hermanos. Amén. Muy contentos estamos en este día domingo. Bendecido domingo también para las personas que nos ven por este medio, hermanos, familiares, amigos y personas de otros lugares. Les damos la más cordial saludo en este día. Tenemos como primera alabanza en el servicio, dice, con manos vacías. ¿Por qué diremos, amigos, con manos vacías? Porque nada tenemos para ofrecer a Dios. Sin embargo, Él dio su vida por nosotros. Él nos amó primero. Él nos enseñó a amar. Qué preciosa canción, con manos vacías. ¿Qué podemos ofrecerle si todo lo recibimos de Él? ¿Bien? Vamos a entonar entonces esta primera alabanza con manos vacías. ¿Nos acompaña? Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor.
puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. 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 Oh, sí, Señor. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que cada domingo nos siguen a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula La perspectiva de vida del creyente. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva de vida, es decir, una manera en la que miramos nuestra existencia. Puede ser de que tal vez algunos de ustedes ya tengan bien claro cada uno de los aspectos de su vida, otros de repente todavía tienen ciertas dudas con respecto a su futuro, pero aún así, todos los seres humanos tenemos una base sobre la cual vamos a tomar nuestras decisiones, nuestras orientaciones, y aplicamos también ciertos criterios para nuestra vida. Sea que nos ubiquemos en una manera imaginaria frente a nosotros mismos, o de repente tú que quieras proyectar tu imagen hacia los demás, o también tú te proyectes a ver cómo te está mirando Dios en cada una de las cosas que tú haces. Cada uno de nosotros posee ciertas convicciones en esa visión del mundo personal que va a manifestar cada persona de manera individual, valga la redundancia. En realidad, aunque nosotros no seamos de repente plenamente conscientes de cada cosa que hacemos, nuestros pensamientos, actitudes y acciones siempre van a estar constituidos
con base a nuestro punto de vista, a la que llamamos nuestra perspectiva de vida. Y no podemos ignorar que esa perspectiva de vida está muy relacionada con la experiencia de vida que nosotros hemos pasado, es decir, con nuestra propia historia personal, o de repente con la cultura en la que hemos crecido, con lo que hemos aprendido desde pequeños, y finalmente, toda esa historia personal que orienta tu perspectiva de vida, la dirección de tu vida, se va a transformar en acciones concretas que se van a asumir frente a las realidades complejas que vamos a vivir día a día. Una perspectiva personal, una perspectiva de vida, tiene mucho que ver con la imagen que uno tiene de sí mismo. Y esta imagen se compone de varios elementos. Por ejemplo, uno, de tu propia imagen corporal. ¿Cómo eres? ¿Qué tan alto o qué tan gordito eres? ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son las características de tu cuerpo o las características de tu rostro? 2. La aceptación de ti mismo. ¿Te gusta quién eres? ¿Reconoces tus virtudes, tus talentos, pero también identificas cuáles son tus defectos? 3. La valoración personal. ¿Te sientes valioso como ser humano? 4. La autoestima. ¿Te consideras alguien digno de respeto? 5. La identidad. ¿Te sientes orgulloso de tus raíces, de tu historia, de tu presente? 6. El cuidado personal. ¿Te proteges y evitas exponerte a situaciones de riesgo? ¿Cómo cuidas tu salud? 7. Los valores personales. ¿En qué valores crees? ¿Qué valores practicas? ¿Defiendes tus creencias y luchas por cada una de las cosas que aspiras o las cosas que tú quieres? 8. Los proyectos de tu vida. ¿Sabes qué quieres hacer de aquí a 2 años, a 5 años? ¿A dónde pretendes llegar? ¿Tienes alguna meta personal? Miren que este autoanálisis que podríamos hacer acerca de nuestra perspectiva de vida es bastante amplio. Podemos hacernos muchísimas preguntas como estas y algunas otras más. Pero claro, todas estas preguntas, todos estos enfoques que hemos abordado hace un momento tienen mucho más que ver con el aspecto de repente de las ciencias sociales o de la psicología o quizá de otras ramas de las humanidades. Y al contestar cada una de esas preguntas que hemos puesto como ejemplo, podríamos darnos cuenta de la perspectiva de vida que vamos a tener, de lo que nosotros estamos pensando de nosotros mismos. Pero lo que piensas hoy de ti mismo puede ir modificándose con el paso del tiempo. Eso es porque nosotros los seres humanos somos seres dinámicos, hechos para crecer, para ser modificados. Vamos cambiando cada día, aprendemos cosas diferentes año tras año. Y eso también va a ir cambiando nuestra propia forma de pensar, nuestra propia dirección de vida. Quizá de repente en este momento algunos no tienen muy bien definido quiénes son, pero sí de todas maneras, a pesar de eso, podemos tener aunque sea una idea ligera de a dónde quiero llegar o qué cosa es lo que quiero alcanzar. Pero hay un tema. Esta perspectiva de vida que cada uno debe desarrollar no debe enfocarse únicamente en los aspectos emocionales, personales, materiales, psicológicos o de estética, sino que en esa visión que nosotros debemos tener cada uno, deberíamos incluir también nuestra vida espiritual. Si alguien no conoce a Cristo, ya deduciríamos cuál sería la perspectiva de vida que tiene. Aquella persona que no conoce a Cristo tendría una perspectiva espiritual sombría. En cambio, en el caso de los creyentes, quienes ya han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, la perspectiva es completamente diferente.
La perspectiva que va a tener un creyente sería una visión de vida en luz. ¿Y cuáles serían esos elementos de la perspectiva que va a tener la vida del creyente? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. El primero, escogidos para salvación. Primero, escogidos para salvación. Por favor, hermanos, vayamos a nuestras Biblias, al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. La palabra de nuestro Señor nos dice en Segunda de Tesalonicenses 2:13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Noten aquí que en este versículo, en primer lugar, dice que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. Hay un asunto: la mayoría de creyentes, la mayoría de cristianos, asume que este proceso de la salvación es por completo, o sea, un 100% de responsabilidad de una persona. Una decisión completamente personal. En realidad, no es precisamente así. Es cierto que nosotros vamos a tomar la iniciativa para acercarnos a Cristo, para ser salvos, aceptar al Señor como nuestro Salvador, a Jesucristo, pero fue Dios quien dio el primer paso para acercarse a nosotros. Y escuchen, hermanos, Dios ya escogió a quienes va a salvar y a quienes ya ha salvado. La cuestión es que en la Biblia se presenta al pecador como una persona que está muerta espiritualmente. De modo que si el creyente, antes de recibir a Cristo, estaba muerto espiritualmente, ciego espiritualmente, en el fondo, esa persona en esa condición no quería ni podía responderle a Dios. El pecador, antes de conocer a Cristo, estaba totalmente inhabilitado para poder comprender el mensaje del Evangelio. Por eso ustedes ven que, a pesar de que tú le predicas la palabra a muchos de tus vecinos o familiares que no son creyentes, que están en pecado, su visión está completamente nula a la palabra de Dios. No quieren entenderla y no pueden entenderla. En algún momento de nuestras vidas, nosotros también, los creyentes, estábamos en esa misma condición. No teníamos ni siquiera la mínima posibilidad ni el interés de poder comprender la palabra. Lo que pasó es que, después de haber escuchado la palabra, el Espíritu Santo entró en ti, abrió tu mente y tu corazón, y pudiste comprender la palabra. Actuó sobre tu espíritu, pero el espíritu humano de por sí solo no puede entender la palabra de Dios. Esto muestra pues la condición de ceguera espiritual en que está la persona en pecado. Por consiguiente, entonces, si el pecador debe creer o aceptar a Jesús para ser salvo, entonces, ¿cómo puede el pecador ser salvo si es sordo y ciego al mensaje del Evangelio de Cristo? Eso ha sido por obra del Espíritu Santo. Ahora, lo que acabo de mencionar de repente les ha sonado medio enredado, un poco difícil de comprender. Para que pueda entenderse algo mejor, vamos a darles una ilustración. Ya hemos visto que el cuadro de la salvación que nos presenta la Biblia es la de un hombre que no puede ir o no puede tomar el regalo o la dádiva de Dios por sí mismo. Más o menos podría ser así. Uno de repente imagina que la salvación viene a ser como que cuando una persona se está ahogando en el mar y viene el rescatista. Viene ahí con la moto, así, estilo bait wash, a rescatarte cuando te estás ahí ahogando en medio del mar, ¿no es cierto?, en la playa. Pero
La escena bíblica que es más parecida a la salvación que Cristo ha hecho por nosotros es la de un hombre que ya está ahogado, que ya está muerto, que ya tragó agua y se está hundiendo cadáver dentro del mar. Y vino el rescatista, lo sacó del mar, lo ha sacado muerto y lo ha resucitado. Amén. Esa es la mejor representación de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya estamos muertos en el pecado, éramos cadáver espiritual, pero Cristo nos salvó y nos ha dado la vida eterna. Amén. Entonces Dios ha decidido que los elegidos fueran convocados o llamados mediante la proclamación del Evangelio. De todas maneras, la proclamación o la prédica del Evangelio ha sido el instrumento para que esa palabra, ese Evangelio, pueda alcanzar al corazón de la persona que Dios ya había elegido. Es por eso que, de todas maneras, a pesar de que ya Dios ha elegido quién se va a salvar, es necesario de todas maneras que se predique el Evangelio. Es necesario entonces para que ese Evangelio predicado pueda ser el instrumento para que se alcance a los elegidos de Dios. Entonces la salvación es la obra de Dios moviéndose a favor de aquellos a quienes ha elegido, siendo llamados mediante la predicación del Evangelio y la operación eficaz del Espíritu Santo en el corazón de ellos. Cristo se convierte en el mejor regalo que podemos recibir, de lo cual nosotros debemos estar profunda y eternamente agradecidos. Amén. Todo lo que les he mencionado en teología se llama la doctrina de la predestinación. Predestinación dice que Dios ya ha determinado de manera anticipada ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado, incluyendo también la predestinación en la doctrina bíblica de la salvación, que Dios en su soberanía ya ha decidido a quién va a salvar. Dios ha decidido salvarnos a nosotros, y Dios también ha decidido a quién lo va a salvar. Ahora, aquí no podríamos decir que Dios está siendo injusto porque no ha elegido a algunos, porque estas personas, Él ya sabía que por más que le prediques el Evangelio, esa persona nunca iba a aceptar la palabra de Dios. El hecho de que Dios fuese clemente con algunos, que quiera salvar a algunos, y a otras personas ha decidido no salvar, no se confunda, no hace que Dios no tenga amor o que sea injusto. Más bien, el que Dios salve a todos, aquel pecador que se arrepiente y aquel pecador que no se arrepiente, lo haría injusto. No estaría aplicando justicia si Dios no discerniera a quién salva y a quién no salva. Y en el fondo, si nosotros nos sujetáramos a la ley, ninguno de nosotros, absolutamente nadie, merecería ser salvo, porque todos, absolutamente todos, somos pecadores. Los que están sentados aquí en el templo, mi persona, o los que están viendo por internet, todos somos pecadores. Ninguno merecería la salvación. Pero por gracia, por un regalo de nuestro Señor y por la fe que nosotros hemos depositado en Cristo, somos salvos. Amén. Aquella persona que no acepta ese regalo de salvación y que no tiene en Cristo, no va a ser salvo. Y Dios sabía anticipadamente quiénes iban a aceptarlo. Y Dios eligió a quienes iban a aceptar. Amén. El ser salvos entonces da un sentido especial a nuestra vida, una particular perspectiva, una nueva forma de ver el mundo. Si tú ya has escogido a Dios, tú has aceptado a Dios, sabes que Dios te ha escogido. Eso va a abrir pues entonces en tu mente, en tus ojitos, una nueva manera de ver la vida, una nueva perspectiva de ver tu existencia. Amén. El segundo aspecto de la perspectiva en la vida de un creyente es llamados a la gloria. Segundo aspecto, llamados a la gloria.
Y ahora, hermanos, ahí nomás en el libro de Segunda de Tesalonicenses, avanzamos los siguientes versículos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 y 15. La palabra de Dios nos dice en Segunda de Tesalonicenses 2, 14 y 15: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El plan de Dios, el plan original de Dios, nunca fue tener un hombre caído para luego levantarlo. El plan de Dios siempre fue tener a un hombre al cual Él pudiera perfeccionar. Lo glorioso que nos está diciendo aquí, en este versículo, el apóstol Pablo, es que ni siquiera la caída del hombre en el pecado ha detenido el plan de Dios para la humanidad. Ya hemos visto que la salvación es un acto de misericordia de Dios. Es una muestra de un Dios que no va a detenerse en la ejecución de su plan. Cuando el hombre cayó en pecado, estamos hablando de Adán y Eva, Dios pudo haber dejado al hombre en su terquedad y reiniciar todo. Dios pudo haber hecho un nuevo plan con una nueva estirpe humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Adán y Eva pecaron, Dios pudo haberlos matado a ellos y a Satanás y haber hecho un nuevo Adán y Eva para que se corrija todo. Pudo haberlo hecho, pero Él no decidió así. Él decidió mantener con vida a Adán y Eva y que luego iba a corregir Él con amor a toda la humanidad. Él entonces, ¿qué decidió? Dios decidió socorrer a Adán y Eva y a todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros. El apóstol Pablo dice que Dios, ya hemos visto que Dios escogió desde la eternidad a las personas que iban a ser salvas. Y Él quiso salvarnos a nosotros por el propio deseo de Dios. Y cuando Dios vio que el hombre estaba en pecado, aún así Él no titubeó, o sea, no dudó en ver herramientas para poder salvarlo. El objetivo de Dios al salvar a las personas es que nosotros alcancemos la gloria del Señor a través de Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que ser agradecidos, tenemos que alabar, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra. Y también hay momentos en que Dios nos pone a prueba. Y la razón por las cuales el Señor nos trabaja, nos quiebra o nos moldea, es para que nosotros también alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Según lo que nos dicen los versículos en el Nuevo Testamento, la gloria del Señor Jesucristo va a estar cerca, o va a concretarse en la era venidera, es decir, en los postreros días, en los cuales el Señor va a venir, ya no de manera humilde, sino en forma majestuosa, para juzgar y después para reinar sobre toda la tierra. Y esto nos lleva a algo. Una razón importante por la que Pablo nos insiste en que nosotros no cesemos de dar gracias a Dios es porque nosotros hemos sido llamados para ser salvos, pero también hemos sido llamados para poder alcanzar la gloria de Dios. Amén. Y esto va a implicar que nosotros, juntamente con Cristo, vamos a ser gobernantes de la tierra, cuando ya Él haya llegado por segunda vez a este planeta. Vemos entonces lo que Dios ha prometido aquí es bastante maravilloso. Las promesas que Dios nos está dando va a estar amarrada de todas maneras a lo que nosotros hagamos en esta tierra. Es cierto que nosotros somos salvos, pero también tenemos libre albedrío. A pesar de ser salvos, tú puedes de repente decidir qué hacer con tu vida.
Pero ojo, el que seas salvo y tú puedas hacer lo que quieres en tu vida, no va a significar de que Dios te va a pasar por alto las cosas que hagas. Dios te va a someter a ti a disciplina y vas a perder bendiciones si es que tú no caminas dentro de la voluntad del Señor. Entonces, cada uno de nosotros va a estar decidiendo de manera continua su futuro. Por eso es que nosotros tenemos que tener la convicción de consagrarnos al Señor. Si le amamos, si le servimos, tenemos que honrarlo. Cristo incluso en unas palabras, en unos versículos dijo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros somos disciplinados, entonces, de acuerdo a la voluntad, alcanzaremos una plena gloria para el Señor. Amén. Entonces, tenemos que procurar, hermanos, que Jesucristo sea nuestro patrón de vida y de pensamiento. Eso está diciéndonos entonces que también en esa visión o esa perspectiva de vida tenemos que orientar nuestros pensamientos y decisiones de acuerdo también a las enseñanzas de la palabra. Eso te da una perspectiva correcta como creyente. Amén. Un tercer aspecto de la perspectiva en la vida del creyente es consolados por gracia. Tercer aspecto, consolados por gracia. Y ahora revisemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. La palabra de nuestro Señor nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:16: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Amén. Pablo recordó aquí a los hermanos en la iglesia de Tesalónica que Dios ya les había dado una consolación eterna. Esta consolación no va a venir por las situaciones del mundo, ni mucho menos por logros humanos. ¿Y a qué se refiere con esa consolación eterna? Esa consolación eterna es Jesucristo. Es la que Dios ya nos ha dado cuando nos escogió y nos ha salvado. Es el principio para la salvación. Y también nos va a conducir a la santificación por medio del Espíritu Santo y la fe que va a desarrollarse en nosotros a través de haber conocido la verdad del Evangelio. A través de esa consolación eterna por nuestro Señor Jesucristo, todas nuestras faltas han sido cubiertas por completo. ¿Por quién? Por nuestro Señor, por su sangre. Los momentos de dolor, los momentos de tristeza, enfermedad que podamos atravesar aquí en la tierra son temporales. Pero con Cristo, que es la consolación eterna, vamos a tener una consolación que nunca va a acabarse. Aquí, en esta tierra, hasta el momento de tu último día sobre el planeta, vamos a padecer mucho. Pero cuando nosotros nos acerquemos ante la presencia del Señor, luego de haber fallecido, allí vamos a tener la consolación eterna, donde nunca más ya vas a tener sufrimiento, ni enfermedad, ni dolor, ni frío, ni nada. Amén. Amén. Eso lo podemos alcanzar gracias a ¿qué? Gracias a la resurrección de nuestro propio Señor Jesucristo, en el cual vamos a tener la esperanza de todas estas promesas que Dios nos está dando en su palabra. Entonces tenemos en Cristo y en su palabra una esperanza gloriosa que nos impulsa a vivir a la luz de quien nos llamó mediante el Evangelio. ¿Cómo Dios nos ha dado todos esos regalos? Pablo nos recuerda que ha sido por gracia. Dios otorgó ese regalo de Cristo por gracia, por amor, sin que nosotros hubiésemos hecho algo para ganar o para merecer ese regalo. Entonces, esta gracia, esta salvación, no es por lo que nosotros somos, sino por lo que es Dios. Amén. Y esto va a ser para nosotros un mensaje de aliento, el cual nos recuerda que todo lo que el Señor ha hecho ha sido por nosotros.
su amor, su consolación eterna, su buena esperanza y toda la gracia lo ha hecho por nosotros. Lo más maravilloso que podemos encontrar en esta consolación es una esperanza que no nos va a defraudar, porque no se va a basar en ninguna entidad humana, porque la humanidad es débil, ni tampoco en la incertidumbre o la seguridad de ciertos acontecimientos, sino que está garantizada por la acción de nuestro propio Dios. Y como está garantizada por Dios, esa consolación eterna no va a fallar, porque colma plenamente todos los anhelos que requiere el corazón humano y también es muy segura como Dios mismo lo es. Lo más maravilloso entonces de esta esperanza, esta buena esperanza, es que es por gracia, lo que indica que es inmerecida. Es un regalo que nosotros no merecíamos, que aún así Dios el Padre quiso darnos. Y esto lo hizo ¿por qué? Por amor. Amén. Debemos dar entonces gracias al Padre Celestial, porque en Cristo Jesús nos ha llenado de esperanza. Amén. Amén. Es así que nuestro Señor Jesucristo trae consuelo a nuestros corazones. Y lo hace también por medio de su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, puede traerte a ti en momentos de tristeza, en momentos de dificultad, fortaleza, consuelo, aliento, ánimo. Allí, cuando tú te sientes triste, te sientes estresado, puedes tomar tu Biblia, leerla y vas a ver cómo sales fortalecido. Y es así que esta palabra te va a afirmar, te va a fortalecer. Y la palabra de Dios, vamos a ver también un poco más adelante, la palabra de Dios no solamente nos va a consolar, sino que también nos va a edificar. Nos va a edificar en el sentido de que va a hacer que nosotros permanezcamos más arraigados a la palabra de Dios, para que nosotros no seamos arrastrados por ninguna corriente del mundo o de repente por ninguna doctrina falsa que tú puedas encontrar por allí. ¿Y por qué? Porque nuestras mentes y nuestros corazones deben estar ¿qué? Enfocados, centrados en el Señor Jesucristo. Y eso va a evitar que cualquier moda, cualquier novedad, cualquier corriente, cualquier música, libro ahí medio raro que tú encuentres por allí, te va a llamar la atención y tú te alejes de la verdadera palabra que viene solamente en las Escrituras, en la Biblia. Por eso es que para que tú no te desvíes, tienes que estar arraigado en la palabra, en la fe, en el Señor Jesucristo, que es nuestra consolación eterna. Eso te da entonces a ti como creyente también una nueva perspectiva, una nueva forma de vivir cada día. Y el cuarto elemento en la perspectiva de vida del creyente es confortados en el servicio. El cuarto elemento en la perspectiva de vida del creyente, confortados en el servicio. Y ahora, hermanos, veamos el último versículo de esta mañana en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. La palabra de nuestro Señor nos dice en Segunda de Tesalonicenses 2, 17: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pablo pidió a Dios hacer dos cosas en los cristianos de la iglesia de Tesalonicenses, que también lo pide para nosotros. Primero, él quería que Dios sea para nosotros un consuelo para nuestros corazones. Y en segundo lugar, Pablo le pidió a Dios que nosotros seamos confirmados en toda buena palabra y obra. Esto fue un mensaje que Pablo les dio a los creyentes en la iglesia de Tesalónica hace casi 2000 años, pero también es un mensaje para nosotros. La esperanza en esta gracia, en esta consolación eterna, en este amor del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, debe consolar, debe confortar, debe fortalecer nuestros corazones. Y es así que nosotros podamos encontrar ese consuelo que haga rebosar tu corazón para que estés tranquilo a pesar de cualquier dificultad que tú puedas enfrentar.
Pero además también nos está hablando de confirmación. ¿Confirmación en qué? Confirmación en nuestras palabras y en nuestras obras. Palabras que nosotros vayamos a emitir, palabras que deben representar o que deben manifestar que la vida eterna mora dentro de ti. Y de las obras, porque el Señor desde el principio te está diciendo que si tú eres creyente, eso debe manifestarse en tus obras. Ojo, que no, las obras no nos salvan, pero las obras reflejan que tú ya eres salvo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué palabras estás emitiendo? ¿Qué pensamientos tienes? Va a reflejar qué tanto de Cristo está morando dentro de ti. Estos versículos entonces nos ayudan a comprender la importancia de mantener nuestra firmeza en las enseñanzas del Señor. El apóstol Pablo aquí les estaba diciendo a los creyentes en la iglesia de Tesalónica el privilegio, el privilegio de haber sido escogido para ser salvos. Ojo que al inicio de la prédica habíamos comentado de que Dios ha escogido a algunas personas como salvos y a otras no las escogió. El que tú seas elegido para algo es un privilegio. Si Dios te ha escogido para ser salvo, significa un gran privilegio que tú estás recibiendo. Ese privilegio lo estás ostentando tú. Ahora, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor por ese gran privilegio de haber sido escogidos para salvación? Amén. Por eso es que tú debes comportarte como realmente has asimilado ese privilegio. No más de que tú revises cómo habría sido tu vida antigua antes de conocer a Cristo. El desastre que de repente ha sido tu vida antes de tener un encuentro personal con el Señor. En cambio ahora que tú ya eres salvo por privilegio, tienes un sinnúmero de promesas que ya se han cumplido, que ya han sido efectivas en tu vida y promesas que te van a esperar todavía. Debes hacer de que tú reflexiones en la manera en que te estás comportando. Y más bien siempre debes estar procurando ser fortalecido en el camino del Señor y siempre estar firme en la presencia de Él. Miren entonces que ese milagro o ese privilegio de la salvación implica que nosotros tengamos pues múltiples derechos. Uno de los derechos es que vas a tener la vida eterna. Otro derecho es que tú vas a ser llamado hijo de Dios al recibir a Cristo. Vas a ser como un legítimo heredero del Padre. Porque vas a ser partícipe de ¿qué? De la gloria y has sido investida con la sangre, has sido investida con la sangre de Cristo. Amén. Pero también todos esos derechos, aparte de tener muchos privilegios y deberes y derechos, también debemos tener deberes, ¿sí o no? Y esos deberes están incluidos la firmeza, la retención de la doctrina, la práctica de las verdades de la Biblia que tú estás aprendiendo. Entonces, el cristiano, dentro de su perspectiva, debe tener la visión de estar preparado para toda buena obra. Amén. Dios nos quiere hacer aptos y nos puede preparar. De hecho, ya Dios nos ha dejado un manual con el cual nosotros podemos prepararnos, que es la Biblia. A través de la lectura de la palabra, a través de la meditación de esta, o a través de repente de escucharla, ya sea de tu predicador en el templo presencial o predicadores de una sana doctrina en las redes sociales, nosotros podemos entender la palabra para que esta palabra cumpla su propósito dentro de cada uno de nosotros. Y Dios ha hecho montones de arreglos para que tú puedas escuchar en algún momento la palabra. Dios ha dispuesto tu corazón para que tú seas salvo. Y Dios también puede disponer de lo necesario para que tú estés preparado y también puedas estar capacitado para compartir el Evangelio, para seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y para alcanzar a otras personas.
No es necesario que tú todavía alcances un máster o un doctorado y recién ya puedas ir a predicar el Evangelio. Ustedes ven cuáles eran las carreras o los oficios de los primeros 12 discípulos. La mayoría de ellos no tenían una educación formal, eran más bien personas que tenían un oficio, o pescador, ¿no es cierto? Como el caso de Pedro. Claro que habían otros más preparados como Lucas, Marcos o Pablo. Había de todo. Para el servicio del Señor no solamente va a llamar médicos, profesores, economistas, sino también puede llamar albañiles, obreros, agricultores. Cualquiera puede servir al Señor, cualquiera puede pararse acá frente al púlpito y predicar el Evangelio. Amén. Entonces tú no te sientas menos si te falta preparación. Pídele al Señor y pon de tu parte, claro está, para prepararte y pues en algún momento cuando Dios te diga es ahora, salgas tú a predicar. Amén. Amén. Y es que toda esa preparación nosotros la recibimos de parte de Dios. Y va a tener un objetivo, que hagamos lo bueno. Buenas obras según la voluntad de Dios. Esto es conforme a quienes han sido llamados. Amén. Y es que nosotros tenemos ese deber de anunciar las virtudes, de anunciar el amor de quien alguna vez nos llamó. Predicar el Evangelio, hermanos, es nuestra obligación. Y es obligación de todos. No solamente del pastor o del profesor de la escuela dominical o del editor de videos de YouTube, de un canal cristiano. No, es de todos. De tú que me estás escuchando aquí en el templo, o de tú creyente que me estás viendo a través del video, la obligación es de todos. Predicando, compartiendo versículos, no sé, la forma que sea, pero la obligación es de todos. Amén por quienes de repente están compartiendo en sus redes sociales alguna prédica, algún versículo. Bien, ahí ya están empezando con esa labor de compartir el Evangelio. Ya están haciendo ahí su pequeño ladrillito colocando en ese mundo. Adorar a Dios es importante. Nosotros tenemos pues que ser adoradores. Dios nos va a capacitar a través de la Biblia, pero también a través de la adoración, la alabanza, nosotros vamos a sentirnos más cerca al Padre. Tenemos que procurar llevar una vida santa, apartada para Dios. Esto implica que nosotros tenemos que alejarnos del pecado, de todo aquello que viola la ley de Dios. Además, si Dios nos está llamando como creyente en una nueva perspectiva de vida, a ser como Él, tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que manifestar amor por cada una de las personas que nos rodean. Cristo, recuerden que nos dio un mandamiento. ¿Qué nos dijo? ¿Recuerdan? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero ámense los unos a los otros como yo os he amado. En este mandamiento se incluye ¿qué cosa? La benevolencia, la paciencia, asociarse con otras personas, exhortarlos, animarlos, preocuparse por otras personas, etc. Es algo importante que tenemos que hacer. Brindarle la mano a aquella persona que te necesita, incluyendo a las personas que te han ofendido en algún momento. Amén. Eso es lo que demanda el Señor. Concluyendo, la nueva vida en Cristo nos trae una nueva perspectiva de vida, una visión renovada de nuestra existencia. Lo que tenemos que hacer entonces como creyentes es poner nuestra vida con esa nueva visión, esa nueva perspectiva que esté fijada siempre en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tus enseñanzas. Gracias Padre por manifestar que nosotros debemos tener una nueva visión de vida, una nueva perspectiva que esté acorde a tus enseñanzas, acorde a tu palabra. Padre Celestial, ayúdanos a cada uno de nosotros a que esa visión de vida que está manifestada en nuestros pensamientos, decisiones, acciones, manera en que nos relacionamos con el prójimo, manifiesten que realmente
estamos yendo por tu camino. Padre Celestial, nosotros todavía tenemos que seguir desarrollándonos y poco a poco ir forjando pues todo ese tipo de visión. Ayúdanos, Señor, sigue instruyéndonos tú y abre nuestro corazón para que esté más dispuesto a hacerlo. Padre, escucha las peticiones de nuestros hermanos que puedan tener algún tipo de necesidad. Obra tú, Señor, en los cuerpos y espíritus de aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad, alguna patología crónica, Señor, que los pueda tener tristes o con dolor. Alívialos, Padre. Amén. Siempre guíenos, Señor, en tu camino. Bendícenos, Padre. Te damos honra y gloria a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.